Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shombrim Laboker. Yo soy la doctora Annette Pierre y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión sobre Pesaj. La realidad es que Pesaj es una fiesta que llega y al llegar impacta mucho porque no llegas de la nada. Tienes que llegar a través de una preparación y de todo un tipo de reflexión. Y por lo tanto, me pareció importante dar esta clase con la finalidad de que logremos llegar preparados no nada más físicamente a la fiesta, sino también internamente. Llamé a esta clase Pesaj Místico, una noche de intimidad. Y básicamente lo que voy a tratar de transmitir en esta clase es una idea original, en donde vamos a romper muchos paradigmas. Probablemente uno de los más importantes es entender que el exilio del pueblo de Israel en Egipto no fue una situación histórica en la que de pronto los hebreos tuvieron que bajar y se encontraron en Egipto y vino un faraón que los esclavizó. Este es el relato superficial que tenemos de la festividad, pero la realidad es que Pesaj le fue revelado mucho tiempo antes al profeta Abraham en una profecía. Por lo tanto, no es una circunstancia histórica, sino es una profecía que está contemplada mucho tiempo antes de que sucediera. Y esto es muy importante entenderlo porque no creemos en casualidades, sino entendemos causalidades. Y quiero sensibilizarlos particularmente a un evento que mucha gente no pone atención, que es un evento que sucede en la Parashá Lej Leja, en donde Abraham eh, está hablando con Dios y Dios le dice, vas a tener muchos hijos y vas a tener gran descendencia y la tierra en la que habitas, la tierra en la que estás viviendo ahorita, va a ser tierra para tu posteridad. Y la realidad es que, pues, no es que Abraham no tenía fe, pero Abraham cuestiona a Dios porque le dice, la verdad es que tengo más de 70 años y no tengo hijos. Y por otro lado, aunque tuviera hijos, ¿cuál es la garantía de que estos hijos van a tener mi misma filosofía de vida y van a ser merecedores de tener la tierra? Por lo tanto, tengo en esta diapositiva para ustedes la pregunta que hace Abraham a Dios. Y le pregunta Abraham a Dios y le dice, ¿cómo sabré que mis hijos merecerán la tierra? Y él pregunta, Bamá Eda Keirashen. Menciono esta palabra y la pongo en rojo particularmente porque vamos a tratar toda la clase sobre esta pregunta. Y Dios le responde de una manera muy extraña, es una escena bien rara, en donde curiosamente le dice, trae 9 animales y ponlos frente a ti. Y es lo que nosotros conocemos en la Torah como el Brit Ben Abtarim, o como el pacto entre las partes. Y estos 9 animales eran 3 vacas, 3 cabras, 3 carneros, una paloma y un pajarito. Y sucedió que estando Abraham sentado en el centro, puso los animales y un fuego pasó y partió a todos los animales por la mitad, excepto a las aves. Y dicen nuestros jajamim que en esta visión que tuvo Abraham, llamado el Brit Ben Abtarim, Abraham vio toda la historia de su pueblo y de sus descendientes y cómo los descendientes iban a pasar por muchos exilios. Las 3 vacas representan al exilio de Babilonia, las 3 cabras al exilio de Persia, los 3 carneros el exilio de Grecia o Yaván, y finalmente las aves representan Edom. Abraham se asustó de ver esta escena porque vio que en efecto va a tener descendientes, pero también vio que sus descendientes van a ser exiliados y van a entrar en lo que se llama el galut. Espantó a las aves que estaban carroñando los animales y en ese momento dice que bajó el sol
y Abraham entró en una tardama es como en un trance, cuando una oscuridad enorme cayó sobre él. Esta es una escena bastante apocalíptica porque él vio una escena que lo perturbó muchísimo, pero que contestó su pregunta. Entonces la pregunta era, ¿cómo sabré que mis hijos merecerán esta tierra? Y contesta Dios, Vayomer le Abraham, Dios le contestó a Abraham, Yadó te da. Esta es la palabra clave, Yadó te da, porque saber sabrás, porque tus hijos, tus descendientes, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos y serán esclavizados por 400 años y que sepas que esta nación que los va a oprimir va a ser juzgada y ustedes, tu descendencia, va a salir liberada y con un rejuzgador, con una gran fortuna. Es muy interesante porque hay muchos libros que contemplan que el éxodo, que todo el galut de Mitzrayim dura 400 años, cuando sabemos, contamos que son menos, son 200 y fracción, 210 años. Por lo tanto, para la discrepancia que hay en la narrativa es porque el éxodo le fue revelado a Abraham. Y fue algo que Abraham lo vio como una necesidad histórica que el pueblo tenía que entrar en el galut, en el exilio, porque el exilio no nada más es una mala experiencia que tienen que sobreponerse, sino el exilio es un aprendizaje, una forma de vivir en base precisamente a otra cultura y que tiene una función histórica muy importante. Ahora, desde el punto de vista histórico, no podemos nunca separar al pueblo de Israel de los conceptos de exilio, que es Galut, y de redención, que es Geulah. Toda la historia del pueblo de Israel, es más, toda la historia de la humanidad comienza con el exilio de Adán del Gan Eden, y por lo tanto, la reparación de ese exilio es la Yemei Meshiach, la época mesiánica. Por lo tanto, toda la historia de la humanidad, y particularmente la historia del pueblo de Israel, se puede estudiar a través de los diferentes exilios que van a tener que atravesar, como si fuera un sistema de aprendizaje y de ganar experiencia. Por lo tanto, la pregunta de esta clase es la siguiente. ¿Acaso entraron al exilio por una pregunta de Abraham? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, y esto es lo que nos va a dar esta clase de explicación, qué es la importancia del cuestionamiento. Como pueden ver, traje aquí las dos palabras que son muy similares una a la otra. Una es Abraham preguntando, ¿cómo sabré? Bamá edá. Y Dios contestándole, Yadó te da, saber sabrás. Por lo tanto, esta es la pregunta y esta es la respuesta reiterada que da Dios a Abraham. Y para entender esto, tenemos que entender un poco la raíz gramatical de estas palabras. Y la raíz gramatical de la palabra eidá y yadó te da, como pueden ver, es la palabra da'at. Y da'at, como ustedes saben, es una de las sefirot. Por lo tanto, para poder entender cuál es la función del galut y cuál es la función de la geula y por qué entender por qué el pueblo va a tener que exiliarse y por qué va a haber una redención, la clave para poder entender esto es la palabra da'at. ¿Qué es da'at? Da'at es conocimiento. Jochma es sabiduría. Biná es entendimiento. Suenan como muy similares en castellano, pero la realidad es que sabiduría es una información que uno recibe. Entendimiento, biná, es el entendimiento de esa información que recibí. Pero conocimiento tiene una implicación muy interesante porque el conocimiento, como pueden ver, es la integración de ambas. Y
la integración entre conocimiento y sabiduría, entre entendimiento y sabiduría es conocimiento, y lo que implica conocimiento es tu experiencia. Es cómo algo a nivel intelectual es llevado a un plano más emocional y más pragmático. Por lo tanto, para poder entender cuál es la función del galut, para poder entender cuándo se sale del galut, es importante entender la midá de Da'at. Ahora, vamos a tratar de explicar qué es Da'at. Y pues Da'at, como acabamos de decirlo a continuación, hace un momento, Da'at es la interfaz que existe o el puente que existe entre todo lo intelectual y lo emocional. Por eso, curiosamente, si ven la fotografía, se ve que Da'at está a nivel de cuello. Cuando hablamos de Da'at, en general, Da'at es una capacidad de madurez que eventualmente todos los seres humanos pueden desarrollar. Los niños no tienen Da'at. Un bebé no tiene Da'at. Y en cambio, Da'at se adquiere conforme la persona madura cuando comienza la pubertad. Por lo tanto, ¿qué significa que un niño no tiene Da'at y que un adolescente empieza a tener Da'at y que un adulto tiene Da'at? Da'at es la conciencia de uno mismo. No sé si se han dado cuenta, pero todos los niños los llevan al kinder y todos los niños, cuando la mamá los deja, lloran. La pregunta es, ¿por qué lloran? Y lloran porque ellos no saben quiénes son sin la mamá. Entonces, el niño no se ha preguntado quién soy yo, para qué estoy acá, cuál es mi función, quiénes son mis papás. El niño llegó, está ahí, y el niño no sabe en qué lugar empieza él y en qué lugar empieza la mamá o su casa o su familia. Por lo tanto, es hasta la pubertad en donde el niño empieza a salirse de su visión inmadura y empieza a ver a los otros y empieza a ver quién es él y quién soy yo. Por lo tanto, Da'at es este entendimiento de quién es uno con respecto al mundo exterior. Y curiosamente, así como en la pubertad se empieza a desarrollar el Da'at, en términos intelectuales, el Da'at se va desarrollando conforme la persona habla, a través del lenguaje y a través de la articulación. Por lo tanto, vía la articulación de las palabras, es que las palabras germinan en ideas y las ideas llevan a un entendimiento de quién soy yo. Esto va en contra completamente del concepto del solipsismo. Solipsismo es pensar que estoy yo y nada más existo yo y no tengo forma de relacionarme. Por eso, pubertad significa la edad en la que uno puede comenzar a relacionarse con otros. Marca la aparición de caracteres sexuales secundarios y empieza el concepto de relación. Por lo tanto, todo el concepto de Da'at se relaciona al hombre con el lenguaje, con los nombres, y estos obviamente germinarán en ideas y en identidad. En el Sefer Yeshayahu, es el Sefer de Isaías, en el Tanaj, el profeta nos dice claramente que el galut es algo que sucede por falta de Da'at. Entonces pensemos qué es Da'at. Da'at es experiencia. Curiosamente, cuando vemos esto, sabiduría, entendimiento, Da'at es experiencia. Curiosamente, Adán tenía Jochma, Adán tenía sabiduría, Adán tenía Biná, tenía entendimiento, pero como era nuevo, no había vivido, le faltaba experiencia. Y precisamente él come del Etzadat con la finalidad de adquirir Dat, de saber quién es él. Porque él estaba embebido en un sistema edénico. El sistema edénico, puede ser que él era la cabeza del sistema edénico, pero el sistema edénico era un sistema completo. Y él, mientras estaba en el sistema edénico,
Él se sentía como un bebé dentro del útero materno y no sabe el bebé dentro del útero materno quién es él, qué es el útero y qué es la mamá. Por lo tanto, la salida de Adán hacia el mundo de Asiá, al mundo que vivimos, fue para adquirir edad. Por eso en el Sefer Yeshayahu dice el profeta, por falta de edad es que se sale el exilio. Entonces, ¿qué significa falta de edad? Significa falta de identidad y significa falta de experiencia. Por lo tanto, el exilio viene siendo el lugar, la arena, en donde la persona va a experimentar y va a procurar generar una identidad y generar experiencia. Y obviamente lo opuesto al exilio, que es la palabra galut, es la palabra geula. Y es muy interesante porque son dos palabras que se escriben prácticamente idénticas y suenan parecidas, con la diferencia que exilio es sin alef y geulá, que redención, es con alef. Y siempre sabemos que alef es como el nombre de Dios en chiquito. Por lo tanto, entrar al galut es por falta de identidad. ¿Quién soy yo con respecto al plan divino? Y en cambio, la redención viene cuando encuentro sentido en mi identidad con respecto al plan divino. Acá claramente vemos que realmente todos los exilios se remontan al exilio primigenio, a esta escena primaria en donde el hombre, Jochma, Biná, pero no tenía experiencia. Y la falta de experiencia hizo que comiera del Etzadat, porque el Etzadat era su forma de salirse de este entorno y conocerse a sí mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con Pesaj? Pues la verdad es que Pesaj, a pesar de que parece una de las fiestas del calendario hebreo, uno de los 3 regalim, de las fiestas de peregrinaje del pueblo de Israel, la realidad es que Pesaj es el inicio de todo. Pesaj, como el Jodesh Nisan, lo explicamos en algunas clases, es el primer mes del año y es el inicio de la generación de la identidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando llega Pesaj, para mucha gente Pesaj es conmemorar lo que pasó hace casi 4,000 años, que el pueblo de Israel estaba en Egipto y que salieron con milagros. La realidad es que en ningún momento Pesaj y las fiestas judías son conmemoraciones, porque conmemoraciones significa que es importante el pasado y lo único que hay es el pasado, pero no es. Pesaj no es una conmemoración, Pesaj es un ejercicio en libertad. Por lo tanto, cuando una persona celebra Pesaj, no está conmemorando nada. Puede ser que lo recordamos, pero la importancia no es el recuerdo. La importancia es revivir y utilizar el momento astrológico, el momento energético, para revivir ese momento que fue y qué significa ese momento hoy en día, en pleno 2021. Por lo tanto, Pesaj tiene una forma que es muy diferente a todas las demás fiestas. Yo podría afirmar que Pesaj es una fiesta única en su género, porque si es verdad que muchas de las mitzvot o muchas de los preceptos las hacemos a través de verbalizar, como un medio para hacerlo, por ejemplo, decimos brajot o hacemos kiddush. En Pesaj la palabra se vuelve la mitzvah misma. Quiere decir, como el dat se adquiere a través de la articulación y Pesaj es el momento para adquirir dat, para adquirir tu identidad, por lo tanto, el medio para hacer esto es a través de la palabra. Por lo tanto, el Seder de Pesaj es un lugar en donde la persona, lo más importante que tiene que hacer es hablar. Y el centro de todo Pesaj está basado en una mitzvah, en un precepto que dice, Agádeta levinja,
y le declararás, le contarás a tus hijos. ¿Qué significa le contarás a tus hijos? ¿Y qué pasa si no tengo hijos? ¿Y qué pasa si mis hijos son tan sabios que no necesitan que les cuente? ¿Y qué tal si no tuve hijos? ¿Y qué tal si estoy solo? Esta es una pregunta que hacen en el Talmud y dice, aunque estés solo, te lo preguntarás a ti mismo. Porque lo importante no es que te lo sepas, lo importante es la pregunta, lo importante no es la respuesta. Por lo tanto, la pregunta de Abraham es lo que llevó al exilio y el ejemplo perfecto de cómo nosotros y cómo el pueblo se va a liberar y va a adquirir identidad es a través de la articulación y de la palabra. En este momento voy a compartir con ustedes una pantalla con la finalidad de que vean todas las cosas relacionadas con la boca, con la articulación y con las palabras que están relacionadas en la fiesta de Pesaj. Primero que todo, la palabra Pesaj, aunque se traduce al castellano como la Pascua, dicen los jajamim que es Pesaj, que significa la boca, Pesaj, que habla. Llamarle a un Hag la boca que habla. Y esto va a inaugurar, obviamente, todo lo que es el Seder, que está contenido en un libro. Y el libro de Pesaj, que es uno de las joyas más grandes que tiene la liturgia judía, se llama la Agadá. La gente dice, bueno, ¿qué es una Agadá? La Agadá viene de la palabra le-agid, que significa contarás, declararás. Por lo tanto, todo va a ir en función de hablar. Pesaj, Agadá. La mitzvah se llama Agadeta Levinja. Le Agadeta, le contarás a tus hijos. Contarás. ¿Y qué le vas a contar? El sipur, la historia narrada de Yetziat Mitzrayim. Vamos bien. Hay mucho más. Se come matzá y la matzá es llamada lejem, el pan, oni, de los pobres. Pero la palabra oni, que también significa pobreza, significa el pan que contesta, que viene de la palabra oné en ibrit, que significa contestar. Impresionante. Cuando salen de Egipto, van a un lugar que se llama Pi Ajirot. La boca de la libertad. Y así comienza todo Pesaj. Se toman 4 copas, Keneget, los 4 lenguas de la redención. Lashon. Todo Pesaj tiene que ver con hablar, articular, cuestionar. Ya estando adentrados en el Seder, hay 4 tipos de niños. ¿Cómo son estos tipos de niños? No son si son lindos o son buenos o son chulos, no, son cómo preguntan. Lo importante de los 4 niños es 4 tipos de niños con 4 tipos de actitudes hacia las preguntas. Por otro lado, tenemos el Manishtaná. El Manishtaná es una fórmula muy antigua que pregunta el niño más chico de la familia, ¿cuál es la diferencia de esta noche con otras noches? Y la realidad es que hace 4 preguntas y nadie le contesta las preguntas. Nada más hacen la pregunta y nadie las contesta. Por lo tanto, no puede ser una casualidad que nosotros tengamos una fiesta con tantos elementos y tan maravillosos elementos como son la articulación, hablar, declarar, enunciar, decir, contar.
Esto es Pesaj. Y la otra función que tiene Pesaj, que también tiene que ver con la boca, porque es el Jodesh Nisan, tiene que ver con comer, matzah, maror, tomar las 4 copas de vino. Es tan grande esto que dice, Behol amarvel esaper betziat mitzrayim, arei ze meshubach. Entre más nos invertamos en el cuento, en la historia de Yetziat Mitzrayim, vamos a hacer el Pesaj más valioso. Por lo tanto, esto es un consejo importante porque no es una noche para sentarse a cenar, es una noche para sentarse a hablar y a cuestionarse, porque esto es el ejercicio anual que podemos hacer para adquirir nuestro DAT, nuestra identidad. Dijimos que DAT es el conocimiento que tienes de ti con relación al otro. Y obviamente esto es muy importante que entendamos, porque es, la premisa de esta clase es entender qué es DAT. Por lo tanto, quiero postular esta opción que es muy valiosa. Cuando en la Torah hablan de DAT, y no es excepción el Etzadat, y no es excepción cada vez que se enuncia DAT, DAT es un conocimiento profundo del otro. Tal es el caso que cuando Yitzhak conoció a Rivka, dice Yitzhak conoció a Rivka, Dat, y la implicación, dice Rashi, es que tuvieron una relación sexual. Por lo tanto, también el Etzadat, visto desde otra perspectiva, es el árbol en donde se relacionó Adán sexualmente con Javá. Por lo tanto, lo que quiero explicar es que para poder tener identidad, para poder tener una relación, tienes que saber quién eres tú y desear tener una relación con el otro. En el judaísmo, constantemente se utiliza la relación marido y mujer, la relación femenino-masculino, la relación conyugal y sexual, como un ejemplo eventual de nuestra relación con Dios. Es muy importante que nosotros entendamos siempre esto en el contexto correcto. Tenemos que tomar en cuenta que en Dios está la integración perfecta de lo masculino con lo femenino. Y, por lo tanto, cuando nosotros nos unificamos con nuestra pareja, la unificación que tenemos con nuestra pareja es una forma de servicio divino. Y es una forma de servicio divino porque en el momento que nacemos, las mujeres nacemos con una neshama, que es la mitad de Adán, que entra en un cuerpo de mujeres, los hombres entran en un cuerpo de hombres, y cuando se unen es que ejercitan la unificación de lo femenino y lo masculino, y Dios es un ser que es exactamente igual femenino y masculino en perfecta proporción. Entonces, muy interesante, y lo voy a mencionar como un dato interesante, que a lo mejor no conocen, pero el Gaón de Vilna, el Gra, Akadosh, dice una clave muy interesante. La palabra ma nishtana, alayla azé, es una clave muy, muy, muy profunda para lo que estamos haciendo en el Seder de Pesaj. Porque en el Seder de Pesaj estamos creando Dat, y crear Dat es crear una relación. Entonces decimos manishtana alayla y decimos azé. Estamos tan acostumbrados a cantar esto que no reparamos en entender que Laila es femenina y Azé es masculino. Porque debería de ser Manishtana Alayla Azot. Y el uso de este lenguaje naif resulta que es una clave para poder entender lo que está sucediendo y la relación que estamos generando esta noche tan especial. Por lo tanto, regresemos. Dat indica conocimiento y Dat implica relación. Por lo tanto, esta unión de elementos masculinos y femeninos es algo profundamente importante
el día de Pesaj. En este caso, el pueblo de Israel será la parte receptora, la parte femenina, y el que va a hacer toda la labor, el que va a hacer la función activa, masculina, va a ser Akadosh Baruj Hu, va a ser Dios. Por lo tanto, esta noche de Pesaj, que esta vez va a ser el sábado, saliendo Shabbat, es el Seder de Pesaj, es una noche de encuentro, de intimidad. Es una noche en donde un ser libre o un ser consciente, aunque sea incipientemente, tiene el deseo y tiene el gusto y tiene el propósito de comenzar a tener una relación con Dios. La pregunta que podemos hacer acá es ¿por qué se le fue revelado a Abraham? ¿Por qué Abraham no entró en el exilio? ¿Por qué tuvo que ser mucho tiempo después? Y este es un principio muy importante de Kabbalah que dice, para conocer a uno se requiere de uno. Tenemos que pensar que Adán era uno y Dios es Ejad, que es la definición de uno. El problema es que cuando Adán comió del Etzadat, Adán se fragmentó en cientos y miles de fragmentos. Por lo tanto, para recrear el concepto de Adán, no lo puede hacer una sola persona. Por lo tanto, no es porque Abraham no fuera grandioso. Abraham es como dijo en su libro Abraham Yoshua Heschel, el hombre en busca de Dios. No es Dios en busca del hombre. Dios en busca del hombre, siempre está Dios buscando al hombre. Pero es apenas por primera vez, el hombre se puso las pilas y dijo, oye, esto no puede ser Dios, esto no puede ser Dios, esto no puede ser Dios. ¿Dónde está Dios? Por lo tanto, Abraham obviamente fue meritorio de la revelación, pero Abraham, aunque era un tipazo, Abraham no es Ejat. Abraham no es Ejat. Y tampoco Isaac es Ejat. Es una persona. Entonces, es un concepto muy importante que tenemos que empezar a entender, para entender que todos somos necesarios. Jacob mismo, tan grandioso que es Abraham, Gesed, Isaac, Din, Jacob Tiferet, la línea media, Jacob, lo máximo. Pero también Jacob no genera y no es equivalente al uno de Adán. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Y Adán se fragmentó en miles y miles o millones de fragmentos. Por lo tanto, Jacob, quien a través de sus 12 hijos comienza a generar lo que se llama la masa crítica necesaria para llegar al número correcto. ¿Cuál es el número correcto? Resulta que Jacob tiene que entrar a Egipto y entraron 70 personas. El número 70 es el mínimo común denominador para llamarse que hay un entendimiento entre uno con respecto a las 70 naciones. Pero al principio no fueron esclavizados. Fue hasta muchos años después, Jacob entró y estuvieron 210 años en Egipto y nada más fueron esclavizados los últimos 70 años. Perdón, se me borró, pero ahorita lo vuelvo a compartir. Es muy importante llegar a esta numerología. Por lo tanto, estos 70 individuos, Eile Shemot Benei Israel Asher Boim Mitzrayim, estos 70 almas que llegan a Mitzrayim y entran en este mundo como si fuera un nacimiento, se tienen que multiplicar muchísimo para llegar a la masa crítica necesaria para poder recrear a Adán, que es de donde sale el número 600,000 Neshamot. Por lo tanto, lo que estamos entendiendo es que Abraham es un individuo, Isaac, Jacob, pero no es hasta que hay un aumento de la reproducción de las almas, donde se genera la masa crítica, donde el 600,000 almas masculinas y femeninas, que vienen siendo 1,200,000 adultos
mayores de 20 años generan a Adán. Por lo tanto, una vez que ya hay la masa crítica, ya hay a quien redimir y ya hay a quien entregar la Torá. Por eso este número es tan importante para la salida de Egipto y para la recepción de la Torá en Har Sinai. Básicamente, todo el concepto de Dat es precisamente esta capacidad que tiene el hombre de unificar lo espiritual con el mundo material. Cuando entendemos qué es Egipto, hemos dicho que Mitzrayim es el código para hablar de una existencia basada en un sistema cerrado de entendimiento. Es lo que se llama el solipsismo completo, y por eso tengo esta figura tan interesante, porque la filosofía de Egipto, de Mitzrayim, Mitzrayim significa estrecho. ¿Y qué más estrecho que estar contenido en un sistema de que no hay salida? Por eso se llama el tanín circular, la serpiente circular, también llamado el Gur Barzel, la cortina de hierro. Nadie se podía salir de Egipto y era el lugar más estrecho de la tierra porque era el lugar en donde lo único que valía era la parte física, donde lo único que era valioso era la parte revelada de la creación. Y por lo tanto, todos los intentos de Moisés de hacer que el pueblo de Israel salga para servir a Yud-Kei Vav-Kei fueron frustrados porque el faraón dijo, ¿quién es Yud-Kei Vav-Kei? Yo nada más conozco Elohim, yo no sé quién es Yud-Kei Vav-Kei. Esto es muy interesante porque precisamente es la clave de la clase de hoy. Cuando nosotros vemos el nombre de Dios de 4 letras, que es el nombre que hemos manejado durante todo el libro de Éxodo, tenemos en Yud es Jochma, Hei es Binah, y Vav Hei, Vav son las sefirot que van de Gesed a Yesod, Zeirampin, que son 6 sefirot, y finalmente la Hei final es Malhut. Cuando una persona vive una existencia puramente física y puramente del mundo revelado, está viviendo de acá para abajo. Está viviendo en el Vav y en el Hei, que es el mundo revelado, que es el mundo natural, que es el mundo Ateva y que es el mundo de Elohim. Pero todo esto era para conocer quién es Yud-Kei Vav-Kei. Todo el mundo sabe quién es Elohim. Elohim es el Dios de la naturaleza, es el Dios de los fenómenos, pero también es plural. Nuestro entendimiento de Yud-Kei Vav-Kei, después de haber pasado por las plagas y después de haber pasado por Egipto, es entender que Dios no se limita a su manifestación en el mundo físico. Dios es una fuerza superior que maneja la energía de la eternidad y de cosas no reveladas. Por lo tanto, todo el Seder de Pesaj es adquirir Dat, que precisamente es esta cosa luminosa que vemos acá en azul, que es el cuello, para conectar lo que está revelado con lo que no está revelado. Es la conexión de lo que se llama el tetragrama, el Yud-Kei con el Vav-Kei. Y la clave para conectar el Yud-Kei con el Vav-Kei es conocer. Por eso contestó Dios, Yadó te da, saber sabrás. Esta gente que va a vivir en Egipto y que van a ser esclavizados, van a saber quién es Dios. Por lo tanto, la noche de Pesaj es una noche donde va a haber esta posibilidad de conexión, de entendimiento, de interés por las partes. Por lo tanto, esto nos lleva al entendimiento final ahora de qué es el Seder de Pesaj. Entonces, el Seder de Pesaj es un evento anual que sucede exactamente el día 15 de Nisan,
el número 15 es muy significativo porque el 15 de Nisan y el Seder mismo tiene 15 pasos. Hace unos días, el maestro Isaac Shapiro dio una clase magistral sobre el Seder de Pesaj con sus 15 pasos. ¿Pero por qué 15? Porque es el día 15, esa es la primera cosa, es la luna llena de Aries, y porque 15 es el valor numérico de Yud, que es 10, y de Hei, que es 5. El Seder de Pesaj es un sistema de ejercicio anual para que la persona conozca a Dios, se entere de Dios, desee tener una relación con Dios, comience una relación de intimidad con Dios, con interés, con preguntas. Por lo tanto, todo el Seder va en función de unificar precisamente el Yud Kei con el Baf Kei. De tal manera que a través de 4 pasos, que es algo muy presente que está en el Seder, 4 copas, 4 hijos, 4 preguntas, nosotros estamos elevando nuestro estado de conciencia de lo más básico, que es Nefesh, a Ruach, a Neshama y a Yehida. Es una noche preciosa en la que milenariamente el pueblo de Israel se ha juntado a recrear esa energía y a ejercitar el sentido de libertad y de identidad. Lo último que quiero decir antes de terminar esta clase es que nuestro concepto de libertad debe de ser revaluado en vísperas de esta fiesta y en la fiesta de Pesaj, porque estamos muy confundidos y sentimos que la libertad es hacer lo que quieres. Qué padre, estoy de vacaciones, no tengo que hacer nada, soy libre. Pero la realidad es que esa es una definición muy minúscula y muy infantil de libertad. Libertad en general es para que sea llevada a cabo como una herramienta de autoconocimiento y de proyección y de elevar tu potencial, tiene que tener un propósito. No es abrir las puertas, sálganse de Mitzrayim y vayan y hagan lo que quieran, váyanse de vacaciones. No, es salen y es el principio de una relación. No es que ya es la relación apenas va a empezar. Es como cuando viene el novio por la novia y le dice, bueno, te invito a salir. Y se ve la buena intención y la novia se va con el novio y empiezan una relación. La relación va a caminar y tiene que llevar a un propósito. No sales por salir, sales porque quieres generar esa relación. Y el propósito es recibir la Torah. Porque tener libertad sin un propósito no sirve. El chiste de la libertad y la función de la libertad es que tú encuentres a través de la libertad el vehículo para hacer tu tikkun, para poder hacer tu propósito, que es finalmente poder tener una relación sostenida y positiva con tu creador. Así que en esta ocasión me despido de ustedes. Estoy muy contenta de haber tenido esta clase y de poder desearles a todos un Hag Sameach. Quiero agradecer muchísimo a Shomrim Laboker por la oportunidad que siempre nos brinda de compartir estos conocimientos con ustedes, que son un público tan lindo, tan agradecido. Y siempre al final de estas clases pedimos su apoyo porque sus donativos sí hacen la diferencia. Es interesante ver cómo a través de este último año, año y medio, esta página ha prosperado tanto y pues siempre brindando lo mejor de nosotros para ustedes, con mucho cariño, Shomrim Laboker. Así que les mando muchos saludos a todos y principalmente les quiero desear un Hag Sameach y una vida con propósito, y que el propósito de este año de todos nosotros sea tener una relación correcta con Akadosh Baruj Hu, y eso es cómo nosotros vamos a llevar
nuestro potencial al máximo. Muchas gracias a todos y les deseo todo lo mejor, que tengan un Hag Sameach. Gracias.